Buenos días, amigos. Muy buenos días. Soy el doctor Héctor Rocha Hernández, psiquiatra, psicoterapeuta familiar y de pareja, con maestría en terapia ericksoniana, hipnosis ericksoniana y programación neurolingüística. Y estamos en su programa número 18, ya 18 programas, lo cual afortunadamente significa que hemos tenido respuesta de parte de ustedes, por lo cual les agradezco mucho su atención. Consultas con el psiquiatra. Este programa, que está dentro de nuestro canal Lucero Multimedios, con la intención de ir tocando los temas y los problemas más relevantes en el área de la salud mental, que a veces se involucran, como será en esta ocasión también, el aspecto físico de manera muy importante. Recordemos que mente y cuerpo, por supuesto, se mencionan o se señalan para fines de estudio, para fines de reconocimiento de cada una de las dos partes esenciales del ser humano, junto con la espiritual, pero que por supuesto son indisolubles, están absoluta y perennemente ligadas una con la otra. En esta ocasión, como siempre, nuestro programa es en vivo, por eso escucharán algunos ruidos de algunas construcciones vecinas aquí en nuestra ciudad de Querétaro, que está, por cierto, creciendo a ritmo muy acelerado, y bueno, tenemos construcciones por todos lados. En esta ocasión, les decía, el tema tratará sobre los trastornos de la alimentación, que bueno, no es un tema o un problema, más bien es un problema de salud que está creciendo de manera importante y que tiene varios subtipos. Los trastornos de la alimentación son variados. Hemos hablado en algún momento dado de la obesidad, el sobrepeso, que es uno de los problemas de alimentación. Y ahora estaremos en el lado opuesto en relación a la baja de peso, a veces incluso con riesgo grave para la salud y en ocasiones desafortunadamente mortal, como es la anorexia y la bulimia, que, anticipo, hay muchas ocasiones en las cuales están ligadas, están coincidiendo un trastorno con el otro. Los trastornos de la alimentación han existido todo el tiempo, solo que en los últimos años y en razón de varios factores que mencionaremos más detalladamente, como son los sociales, estos criterios y estereotipos que pues la sociedad, que somos pues, todos somos la sociedad, nos imponen o nos dejamos imponer o marcar como aquellos que son los que están relacionados con la belleza, con el éxito, con el reconocimiento, que en este caso sería el tener un cuerpo no solamente ya digamos delgado o sano, sino propiamente estilizado, tipo el modelo o los modelos publicitarios, en el caso de la mujer y también de los hombres, que nos imponen y nos imponemos en esta sociedad que tiene tantas contradicciones. Entonces, hablando de los trastornos de la alimentación, en este caso decía anorexia y bulimia, lo saco a colación porque es una problemática que nosotros los especialistas en la salud mental, psiquiatras, psicólogos, nutriólogos incluso, ven con muchísima frecuencia. ¿Quién no, digo, en condiciones habituales, desea o quiere tener o quisiera tener pues un cuerpo, una imagen física agradable, aceptable, estilizada? Y hablemos sobre todo de las mujeres. Y las mujeres, sobre todo en las etapas más sensibles o más susceptibles para la influencia enorme que tienen los medios de comunicación cuando están encausados, cuando están enfocados al consumo, al consumismo de tantas cosas que tienen que ver con, repito, este estereotipo y forma de belleza, digamos, o de imagen física. A propósito de ello, menciono que afortunadamente algunas
marcas de diseño de ropa están empezando a tener conciencia sobre el problema de la anorexia y han empezado a tener más control sobre las modelos que pues muestran la ropa, que realizan las exhibiciones de ropa de los diseñadores, en donde se está ya tomando en cuenta o previniendo que las modelos no sean excesiva o exageradamente delgadas al punto prácticamente de ser o de tener una imagen de anorexia. Y esto, bueno, es una medida que ojalá siga adelante, porque la salud física y la salud mental no están necesariamente relacionadas con esta imagen que muchas veces compramos. Y repito, en la adolescencia, que es una etapa crucial en donde los jóvenes, particularmente las mujeres, en una proporción de 9:1, aproximadamente padecen más o son más propensas a la anorexia, a este tipo de padecimiento, bueno, pues compran y anhelan esa imagen. La adolescencia, evidentemente, una etapa en donde se busca o se trata de encontrar una identidad no solamente emocional, sino un modelo de imagen, repito, física, emocional incluso, etcétera, que sea socialmente aceptada y que sea, desafortunadamente, en muchos adolescentes, la base fundamental en donde se asienta la seguridad y la confianza que obviamente se pretende y se necesita tener. Entonces, bueno, ¿qué es la anorexia? La anorexia, la definición de este trastorno es un trastorno de la conducta alimentaria en donde se supone que hay una disminución importante de peso, que puede llegar a ser, en los casos leves, de un 15%, pero en los casos severos hasta de un 50% de pérdida de peso. Y esta pérdida de peso no es circunstancial, como puede ocurrir en enfermedades u otros padecimientos, sino que es provocada por la propia persona para bajar de peso, debido a que hay un temor, hay un miedo al aumento de peso. Sabemos que hay una percepción distorsionada de la propia imagen física, de la imagen corporal, y bueno, pues lo que sucede habitualmente y vemos en la consulta es que las chicas que llegan casi siempre en contra de su voluntad, porque evidentemente no reconocen o no aceptan que tengan un trastorno, que estén mal, vamos, que estén desnutridas o que puedan estar no comiendo, no tomando alimentos, no nutriéndose, pues van el 90% en contra de su voluntad, repito, y obviamente hay una comunicación de parte de ellas en el sentido de que no solamente se ven gordas, sino que están gordas, aunque la báscula, por supuesto, la ropa y todo mundo les diga lo contrario. Esta alteración en la percepción es en los estudios que se están llevando ahora cada vez más a fondo acerca del funcionamiento del cerebro, tiene que ver desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista neurofisiológico, con que las áreas de la percepción cerebrales están distorsionadas de manera que es como si tuvieran una especie de alucinación en donde lo que ven reflejado en el espejo es a otra persona, digamos, a ellas mismas, pero efectivamente gordas. Algo similar, a propósito, como entre paréntesis, ocurre y se está, repito, investigando también en los pacientes con esquizofrenia, que tienen las famosas alucinaciones visuales, por ejemplo, en donde efectivamente aseguran que lo que están percibiendo, una imagen, una aparición, etcétera,
un objeto o lo que sea, es real. ¿Por qué? Porque el área cerebral que está asociada con la percepción les dice, les confirma que están viendo algo que obviamente los demás no ven. Algo parecido ocurre desde el punto de vista neurofisiológico con las chicas que tienen anorexia. De manera que el tratar de convencerlas racionalmente, lógicamente, de que están equivocadas, es una tarea que desafortunadamente no se consigue, o por lo menos no se logra de manera rápida. En la mayor parte de los pacientes, a pesar de que recuerdo el caso, por ejemplo, de una chica que estaba pues prácticamente ya en un estado de desnutrición avanzado, severo, ya con consecuencias graves en su estado físico. Tal vez esta chica, ahora recuerdo, pesaría aproximadamente 35 kilos. ¿Cuánto quieren ustedes que sería su peso normal? Pues era una chica un poco alta, tal vez podrían ser cerca de 60 kilos. Entonces estaba casi al 50% de su peso normal, lo cual evidentemente ya en esas condiciones trae consecuencias graves, incluso, repito, mortales para los pacientes. Y aún así se negaba, se resistía a comer. Claro, en esos casos pues se tiene que hospitalizar, evidentemente, en un hospital, ya no solamente en una clínica de trastornos alimentarios, sino en un hospital en donde pues los diversos especialistas, endocrinólogos, nutriólogos, internistas, etcétera, pediatras, se hagan cargo de la desnutrición y de las consecuencias orgánicas que esto trae. Bueno, entonces decíamos que es una percepción distorsionada y que persiste mientras que no se lleve a cabo ningún tratamiento. Regresamos en un momento, amigos. Estamos de regreso, amigos, estamos tratando el tema de la anorexia y hablábamos acerca, decía, de los síntomas iniciales, y esos síntomas iniciales tienen que ver, evidentemente, el más importante con el hecho de la restricción. O sea, hay dos tipos de anorexia, la restrictiva, en donde hablaré de las chicas porque es la mayor parte, las jovencitas, pero también recordemos que hay jóvenes o hombres que lo padecen, dejan de comer y las cantidades que habitualmente comían empiezan a ser ahora disminuidas por ellas mismas. La mamá, vamos, comúnmente les sirve los alimentos y las chicas empiezan a decir que no tienen hambre o que les den menos, o bien, en algunos casos, pues dejan el plato apenas si lo tocan, apenas si toman una cantidad mínima. Y esto va en aumento
también empiezan a argumentar que, bueno, pues que están gordas y que pues quieren comer menos y empiezan a seleccionar el tipo de alimentos, los cuales habitualmente se reducen cada vez más a aquellos, sobre todo vegetales. Recuerdo que zanahorias, chícharos, lechuga, jícama, etcétera. Estos alimentos o verduras que no tienen prácticamente calorías y que bueno, obviamente no proporcionan los nutrientes necesarios, pero que dan la tranquilidad a las jóvenes, a las chicas con este trastorno, de que algo están comiendo, no necesariamente por ellas, porque si fuera por ellas, en realidad se podrían pasar todo el día tomando un vaso de agua y nada más, porque también es para los líquidos, sino que, bueno, pues el temor y el pavor, el pánico que tienen a subir de peso, es el mecanismo mediante el cual ellas se restringen todo tipo de alimento. Y al restringirse la cantidad de alimento, la cual es mínima, pues se va autoconsumiendo las reservas físicas que se tienen, las reservas de grasa, las reservas ya después de músculo, de los distintos, de todo el cuerpo, de los órganos corporales. Y bueno, decía, va empezando de esa manera, de manera restrictiva. Ahí yo quisiera hacer un comentario acerca de esto a manera pues de prevención o de sugerencia, porque como es un trastorno que tiene mucho que ver también con lo social, habitualmente esto es algo que se va divulgando, se va conociendo en el círculo de las jovencitas, en donde empiezan, por ejemplo, a ver o a decirse que gorda estás o que, pues, que fulanita está muy delgada y tiene pues más interés los chicos en ella, o que se ve mejor, o que le luce mejor la ropa, etcétera, y empieza a ser como un poco dicen el objeto del deseo, de imitar y de parecerse a ese tipo físico que para ellos podría ser como el ideal, de manera que es muy común y ahora pues con las redes sociales muchísimo más, que se comuniquen los tips o las formas mediante las cuales pueden bajar de peso incluso muy rápidamente con la gravedad que esto implica. Sabemos que cuando se disminuye súbita o rápidamente de peso de manera restrictiva, pues todos los órganos sufren una alteración importante y pues de ahí vienen muchas descompensaciones físicas, la tiroides, el páncreas, el aparato digestivo, el corazón, etcétera, pueden empezar a sufrir y a tener problemas importantes cuando dejan de tener las funciones para las cuales pues han sido, digamos, o están diseñados o están preparados a realizar cada uno de nuestros órganos. Entonces decía que se empiezan a, a compartir estos malos consejos, yo diría, o no sanos consejos de dejar de comer. Y se va convirtiendo incluso pues en una moda o en una tendencia, como dicen ahora, y lo hacen, y esto empieza cada vez a edades más menores, iniciales en la pubertad incluso. Tenemos niñas que a partir de los 9 o 10 años empiezan a tener y a manifestar, y esto dicho por ellas mismas y por los padres de los pacientes, de las pacientes que muchas que he visto a lo largo de los años, que empiezan a decir que están gordas o que dejan de comer o que esconden la comida o la tiran o si la comen, y ya comentaremos un poquito más adelante, la vomitan, que sería el caso en donde también hay bulimia o exclusivamente bulimia, o combinadas ambas, la anorexia y la bulimia. Entonces, repito, esto va enfocado sobre todo a que los padres tengamos el cuidado, tengamos la atención de ver qué es lo que hacen nuestros hijos con la alimentación y que aprendan a comer sanamente.
a comer sanamente y que entiendan en una educación hacia la salud que los alimentos son necesarios y que no son para subir de peso, sino para estar sanos. Cuando esto es algo común que vemos, los padres insisten cuando estas chicas han estado bajando de peso y obviamente la alarma se enciende y los padres empiezan a insistir que coma, que porque está muy delgada, que porque ha bajado mucho de peso, que porque se ve mal, que porque está muy flaca, que porque ha bajado tantos kilos. Bueno, ese tipo de comentarios o de comunicaciones que son, bueno, con la mejor intención, obviamente, no le ayudan necesariamente a las chicas, más bien les asusta este tipo de comunicación, de manera que hay que encontrar alguna forma por medio de la cual puedan un poco razonar, un poco entender que los alimentos no son enemigos, sino que se puede estar en el peso normal, incluso delgado hasta cierto punto, pero sanos, saludables. Cuando se les empieza a decir que no es para que suba de peso, sino para que tenga salud, para que no se enferme, para que pueda seguir viéndose bien, puede ser, repito, en las etapas iniciales, y que pues más efectivo que el obligar o el tratar de forzar a las niñas a que coman para subir de peso o para que no estén flacas, ¿no? Entonces, esto forma parte de las estrategias o de las actitudes que los padres tienen que ir entendiendo, los cuales trabajamos cuando llevamos a cabo el tratamiento y la terapia, a fin de poder hablar un lenguaje que pueda ser recibido, una comunicación que pueda ser aceptada por las chicas que están en esa situación, que evidentemente están a la defensiva. Se van sintiendo cercadas, acorraladas por toda la familia, por los padres, y entonces entre más se sientan solas o no entendidas o no comprendidas, pues más resistentes son a los comentarios o a las sugerencias de ayuda que quiera uno darles. Entonces de esa manera podrían evitarse muchos casos de anorexia que después, si los padres no se dan cuenta o no se ponen atención suficiente o pretendemos ignorar que no está pasando nada, pues cuando ya el problema está muy avanzado, obviamente es más difícil la recuperación, más tardada. Principalmente empiezan a eliminar los hidratos de carbono, todo aquello que tenga azúcares, carbohidratos, ya que piensan que es lo que más puede engordar, después dejan las proteínas y después decía incluso ya hasta los líquidos, de manera que en los casos ya serios no solamente hay una desnutrición, sino también una deshidratación importante con afectación, repito, de órganos vitales como por ejemplo los riñones, el corazón mismo. A veces, además de dejar de comer, se acompaña del uso de laxantes, de purgas, de vómitos, decía, provocados, o bien de un exceso de ejercicio. Este exceso de ejercicio, aunado a que hay una obsesión por bajar de peso, porque, repito, en la imagen que ven ellas reflejadas en el espejo se ven gordas, pues entonces hacen una cantidad de verdad exagerada de ejercicio con la obsesión y la compulsión de bajar de peso, más aún de lo que ya han bajado. Y por supuesto, bueno, pues el problema se agrava en poco tiempo. La evolución es variable dependiendo de cada caso, pero a veces puede ser que en poco tiempo, 1 año, 2 años, la condición física y emocional de las pacientes con anorexia se agrave ya de manera alarmante. Pero ¿qué alteraciones hay desde el punto de vista psicológico en las chicas con anorexia? Bueno, hay factores importantes, un problema de identidad, estamos hablando de la adolescencia obviamente, y no pretendemos que tengan una identidad, pero hay una confusión mayor que el término medio
de los adolescentes con respecto a la identidad. No saben, pero de manera marcada, qué quieren o cómo quieren ser. Se aferran a un ideal que está muy lejano, pero no tienen referentes cercanos, por ejemplo, con respecto a las imágenes del padre o de la madre, con quien puedan tener una buena o una mejor identificación. A veces ocurre que obviamente son chicas con baja autoestima, inseguras, que probablemente hayan tenido situaciones de abuso de algún tipo durante los años previos en la infancia, o bien que hayan pasado por situaciones difíciles en el ámbito familiar, como pueden ser conflictos serios entre los padres, separación. No digo que todos los casos de separación tengan estas consecuencias, pero vamos, cuando hay una violencia o agresión y una separación radical entre los padres, también puede ser un factor estresor que incida también en la enfermedad. Fracasos escolares o afectivos, amorosos, decepciones amorosas. Puede haber situaciones traumáticas que no han procesado, que no han elaborado adecuadamente. Puede haber el antecedente de obesidad. Esto es el hecho de que algunas de estas niñas que son anoréxicas tuvieron un pasado en donde hubo un sobrepeso, una obesidad, y fueron pues seguramente señaladas o marcadas como las gorditas o rechazadas con este famoso bullying en la escuela y también incluso dentro de la familia. Entonces puede ser también la muerte de un ser querido, varios factores que en la situación externa incidan de manera importante, casi siempre encontramos. En un caso reciente que he recibido, el factor principal fue la separación de esta niña del ámbito familiar. Nunca se había separado de sus padres, entonces se va a estudiar un tiempo al extranjero, más de 8 meses, y bueno, este factor de estar sola y de no tener, siendo hija única, la protección y el cuidado de los padres, aunque era un anhelo de ella, no pudo tolerarlo, no pudo soportarlo, y bueno, fue un factor que incidió en algo que ya estaba latente. Entonces, esto tenemos que entenderlo y tratarlo, identificarlo, los terapeutas, los psiquiatras, los psicólogos que tratemos el caso, para trabajar sobre estos factores, tanto personales como familiares. Mucho puede hacer la familia, no es un problema fácil de resolver, se requiere de un equipo multidisciplinario, repito, que está integrado por el psiquiatra, por los médicos especialistas en endocrinología, nutriólogos, pediatras en ocasiones, psicólogos, por supuesto, terapeutas familiares, que haciendo una labor conjunta se pueda pues incidir en las distintas áreas del problema. A veces se tienen que usar medicamentos de distinto tipo cuando hay una depresión severa o estados de ansiedad muy importantes. Pero bueno, regresamos en un momento. Recuerden, estamos en el programa Consultas con el Psiquiatra. Soy el doctor Héctor Rocha y mi teléfono ha salido en la pantalla, el 213-6431. Volvemos en un momento, amigos.
Estamos de vuelta nuevamente tratando el tema de los trastornos alimentarios, en este caso la anorexia y la bulimia, amigos. Y para terminar esta parte de la anorexia y hablar acerca de la bulimia, quisiera hacer estas recomendaciones que son a manera preventiva respecto a la anorexia, y son fundamentalmente en dos aspectos. Uno, que la comunicación y el conocimiento del estado emocional o de la situación de los hijos es fundamental para poder, como padres, identificar si nuestras hijas, nuestros hijos, están teniendo ya repetidos comentarios o inquietudes acerca del sobrepeso, acerca de los alimentos, acerca de verse o de sentirse gordas, aunque no lo estén, o aunque tengan una pequeña o mínima sobrepeso, a estar obsesivamente teniendo comportamientos, conductas y comentarios relacionados con eso. Siempre o casi siempre vamos a encontrar que hay factores emocionales que están ahí presentes, y que bueno, como padres les podemos ayudar mucho a nuestros hijos si les aclaramos las cosas, si les apoyamos, si les fortalecemos su autoestima, si les digamos impulsamos a que hagan ejercicio, a que coman sanamente. Y este es otro punto importante. Frecuentemente, y es entendible que la vida es agitada, que andamos corriendo, que tenemos muchas cosas que hacer o nos llenamos de cosas siempre para estar ocupados, pero estas comidas familiares que realmente resultan muy saludables, en la medida de lo posible llevarlas a cabo con los hijos, por lo menos la hora de la comida, y darnos cuenta cómo están comiendo y cuál es la actitud que tienen respecto a la comida, y no pues solamente darles el plato o los alimentos ahí y que ellos coman cuando quieran, como puedan y lo que quieran. Lo que frecuentemente va a suceder es que si esto ocurre, coman a deshoras, coman comida chatarra, como decimos, tal vez viendo la televisión o comunicándose por las redes sociales con sus amigos, sin que haya una supervisión de los padres de lo importante que representa no solamente el comer sanamente, sino el poder comunicarse a la hora de los alimentos. Entonces, eso sería un método, una práctica preventiva para que no se desarrollen los problemas de alimentación. Y la otra, decía, es la falta de comunicación, o la falta de comunicación acerca de las situaciones que están teniendo sus hijos, de las circunstancias que están pasando, bueno, pues en ese momento cada uno de ellos. Eso sería algo verdaderamente importante y significativo que como padres podemos hacer para poder ayudar a que nuestros hijos no desarrollen o haya menos probabilidades de desarrollar estos trastornos. Y ahora, bueno, pues comentamos el otro gran problema de la alimentación en cuanto a frecuencia, que es la bulimia, que decía yo hace unos momentos puede también estar asociada o en forma combinada con la anorexia. Puede haber periodos de anorexia y periodos de bulimia. Y la bulimia, bueno, pues es un padecimiento que ya es muy conocido, pero para que quede claro, se trata de aquellas situaciones en las cuales los jóvenes, las jovencitas, comen excesivamente, en un corto periodo de tiempo se dan los famosos atracones, y que pueden ser cantidades verdaderamente grandes, a veces no, a veces son casi lo normal, la comida normal, pero después, y como existe la idea y la fijación de que han comido o han comido tanto que se van a poner gordas, que también tienen una percepción distorsionada de su imagen corporal, en donde se ven con ese sobrepeso o gordura sin estarlo, y bueno, pues entonces la conducta es echar fuera, vomitar el alimento que se ha consumido para
justo evitar que se suba de peso. Entonces, esta conducta, este trastorno de alimentación, también está relacionado de manera similar con la que ocurre con la anorexia, con el miedo a subir de peso. Hay en ambos un temor a subir de peso y por supuesto que las conductas están enfocadas a impedirlo, lo cual, entre comillas, vale mencionar que no se logra, vamos, con los vómitos, es mínima la posibilidad de bajar de peso. Obviamente, para bajar de peso y con el problema de sobrepeso que tenemos en México, pues no hay como la comida saludable y el ejercicio para poderlo lograr. Pero entonces, estos atracones son recurrentes, ocurren en casi todas las ocasiones en las que las pacientes toman alimentos. Repito, puede ser en grandes cantidades o en cantidades normales, pero el hábito o la sensación de sentirse pues llenas o ya con el hartazgo abdominal, gástrico, pues más fácilmente hace que tenga la conducta de vomitar. Después del vómito, generalmente pueden sentirse culpables, se sienten con vergüenza y con pena después de ingerir muchos alimentos por lo que se comieron, y pueden también usar laxantes, pueden usar diuréticos malamente autoadministrados con grave riesgo para la salud, para precisamente eliminar todo lo que haya en el intestino e incluso pues los líquidos que hay en el cuerpo con los diuréticos. O bien someterse también a ejercicios excesivos y rigurosos con esa intención. También, repito, hay ese temor y esa imagen distorsionada que comparten con la anorexia de verse y sentirse gordas y no se les puede convencer de lo contrario, no se les puede convencer de que no lo están porque están percibiendo algo diferente. Los vómitos, que son sumamente frecuentes, pueden llegar a ser hasta 15 o más ocasiones por semana, o sea, 2 o 3 al día, que son exagerados. Bueno, también tienen consecuencias graves en varias áreas, en varias partes del cuerpo. Por ejemplo, el intestino, el esófago puede sufrir alteraciones importantes, daño en el esófago por el tránsito, el regreso de alimentos que ya están en contacto con los ácidos gástricos, con los líquidos biliares, que son sumamente irritantes, sumamente fuertes, vamos a decirlo, y que no están, pues, el esófago, que es una estructura más sensible o menos resistente, vamos a decir, que el estómago, se daña, se quema y se desarrollan alteraciones que pueden ser muy graves. El esófago de Barrett, que ocurre también en el reflujo, que es ahí sí un padecimiento de otro tipo, bueno, pues se daña también la garganta, la tráquea, la faringe y los dientes, por la presencia frecuente de ácidos muy, muy fuertes, muy corrosivos incluso, se pierde el esmalte y bueno, pues los dientes van cambiando de coloración, se van oscureciendo y se van despuliendo en la capa del esmalte. Entonces, bueno, pues hay un daño muy importante. Los dedos, esta parte de los nudillos de las chicas empieza también a mostrarse pues con callosidades o inflamados, porque bueno, pues es la forma de autoinducirse el vómito que tan frecuente que también se marca ahí. Hay otros daños que pueden ser obviamente en también el funcionamiento
intestinal y bueno, pues es un problema grave que tenemos que tratar. El tratamiento es muy similar tanto en el caso de la anorexia como de la bulimia. De hecho, se comparten muchas de las cosas, de manera que también es importante poder buscar ayuda a tiempo, buscar ayuda con especialistas y no perder el tiempo, digamos, en búsquedas que lo que hacen es retrasar la recuperación de nuestros pacientes. Este ha sido este programa, espero que sea de utilidad, de interés para ustedes, que pueda aportarles información que sea, repito, buena para poder prevenir o tratar trastornos de esta naturaleza que no está en las propias chicas la solución muchas veces. Necesitan ayuda igual que la familia. Bueno, soy el doctor Héctor Rocha Hernández, psiquiatra, psicoterapeuta. Mi teléfono es el 213-6431 y estaremos en un próximo programa con otro tema de interés para ustedes. Muchas gracias.